Gracias al maestro de La Paz por sus palabras. Ahora bien, atendamos por favor el mensaje del doctor Ciro Morellama Rendón, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Por favor, doctor. Desde aquí, bienvenidos para poderlos ver y no quedar visualmente perdido. Espero no perderme discursivamente. Bienvenidos a el Instituto Nacional Electoral. Este es un espacio construido para la recreación de la democracia, para hacer posible que una sociedad tan diversa, plural y compleja como la mexicana pueda resolver la manera en que se asigna el poder de manera pacífica. Se dice rápido, pero pues ese es un desafío permanente de las colectividades humanas. Siempre habrá disputa por el poder. Y apenas las colectividades humanas empiezan a crecer y a volverse diversas, pues hay distintas formas de interpretar hacia dónde debe ir esta colectividad. Y la única manera de que esta diversidad consustancial al género humano se pueda resolver de manera pacífica y eventualmente productiva, pues es a través de la democracia. Eso quisimos hacer como sociedad y hemos avanzado, pero pues no hace falta estudios muy concienzudos para detectar que nos queda mucho por hacer y que incluso en estos días ominosos que vivimos podemos experimentar retrocesos muy severos. Entonces, pues esta es la casa de la democracia, bienvenidos a ella, es su casa, es la casa de los ciudadanos, como ustedes, de todos. Este es un instituto que está al servicio de esa pluralidad, de esa diversidad y de este mecanismo democrático que a veces se desdeña cuando se dice México ha construido una democracia electoral. Bueno, no hay democracia en el mundo que no sea electoral. Ahí donde más o menos se ha dado cierta democracia social, económica, en términos de reparto más equitativo, sin sacrificar libertades, porque también ha habido proyectos para llevar a los pueblos al paraíso a garrotazos, ¿verdad? Que son pues toda la pesadilla del autoritarismo de distintos colores que han padecido distintos países, y el siglo XX pues es una muy amplia colección de ejemplos. El bloque soviético, dictaduras en América Latina, en fin. Entonces la democracia es un fin en sí mismo porque permite la coexistencia pacífica, y eso es un valor y es una aspiración permanente, estar en paz. Y hoy, cuando vemos que esa paz se amenaza, pues lo resentimos más, ¿no? O sea, solo se puede despreciar a la democracia y decir que puede ser sustituible si uno es el que manda, ¿no? Pero pues, la mayoría son los que tienen que obedecer y padecer ese autoritarismo. Entonces, es un fin en sí mismo, pero también es un medio para procesar la compleja vida social, y precisamente por ello la democracia pues es eso, un método y no en sí misma una varita mágica y una solución. A veces
hay analistas políticos que se desesperan. Es que esta democracia mexicana, bueno, es muy difícil ponerse de acuerdo y procesar cosas, porque hay que ir al Congreso, donde es muy difícil conformar mayoría. No es cierto, algunos de ustedes lo habrán comprobado en sus estudios, la cantidad de reformas que se han hecho desde que la pluralidad política se expresa en el Congreso. Pues hemos cambiado más la Constitución en los últimos años que lo que se había cambiado en la época del autoritarismo. Pero veníamos no de una dictadura perfecta, porque para empezar eso es un oxímoron, es una contradicción en sí misma, ¿no? El autoritarismo no puede ser perfecto desde ningún punto de vista. Fue una metáfora o una descripción que inventó Vargas Llosa y que luego se volvió un churro de cine, pero de lo que veníamos, como diagnosticó Giovanni Sartori, era de un país, de un régimen de partido hegemónico, un partido que había engullido, por decirlo de alguna manera, a la pluralidad política de la sociedad, había corporativizado a los movimientos y dominaba todos los espacios formales del poder. Ustedes son muy jóvenes, pero en términos de país, es hace unos segundos, en términos de la historia nacional, estábamos en 1988, poquito antes de que naciera el IFE, el antecesor del INE, y el presidente de la República era de un partido. Todos los senadores, entonces el Senado era de 64 miembros, todos eran de ese partido. En la Cámara de Diputados, cerca del 80% eran del mismo partido, de tal manera que el presidente podía aprobar todas las leyes, incluso cambiar a la Constitución, sin dialogar prácticamente con ninguna otra fuerza política representativa, porque él tenía el control. Pero tenía también a los 31 gobernadores. Y en la Ciudad de México no había elecciones. Nombraba al regente el presidente. Y el regente nombraba a los 16 jefes capitalinos. Y no había asamblea legislativa. Se estaba creando una asamblea de representantes. Es decir, no había propiamente poder legislativo en la capital del país. Y en los estados sí había. Pero en los 31 congresos locales, el mismo partido tenía mayoría calificada. Es decir, aprobaban todo lo que quería, incluso podían cambiar las constituciones de las entidades federativas. Bueno, de ahí venimos, de un país monocolor, y fue el reclamo democrático y la gente votando en paz lo que dejó ese sistema, ese régimen de partido hegemónico atrás, y lo sustituyó por un sistema plural de partidos. Y entonces empezamos a ver cómo a fines de los 80, en 89, la oposición conquista la primera entidad allá en Baja California. Y gradualmente fue habiendo una mayor presencia de los partidos de oposición en el Congreso, pero también fenómenos como la alternancia se fueron volviendo naturales en los municipios. En 1996 hubo una importante reforma electoral, ya había nacido el IFE en 91, en 96 se vuelve totalmente autónomo del gobierno, entonces
Aquí en la sala de al lado, quien presidía las sesiones del Consejo General era el secretario de Gobernación, el operador político del presidente. Bueno, pues eso quedó atrás y se tomaron medidas para que los partidos tuvieran acceso de manera más equitativa tanto a los medios de comunicación como al financiamiento público, porque veníamos en 88 unos profesores de la universidad, que es, ustedes lo saben, un semillero de ideas, se dieron a la tarea de medir cómo se portaban los noticieros. Y el 92% del tiempo en los principales noticieros de la televisión en las campañas de 1988 fueron para el partido en el gobierno. Y luego había noticias genéricas de las elecciones y toda la oposición no tuvo más del 4% de tiempo. De ahí venimos, digamos, de la unanimidad incluso mediática, o casi absoluta unanimidad, a pues medios cada vez más plurales, imperfectos, sí, con defectos también, pero el tema, ya no tenemos una prensa unánime al servicio de un actor político, al servicio de el presidente. Tenemos el desafío de haber pasado de la unanimidad a la pluralidad y ahora tenemos que llegar a la calidad del debate democrático. Y para eso están ustedes aquí, entre otras cosas, ¿no? Bueno, retomando, se hizo la reforma de 96, muy importante, se equilibraron las condiciones de la competencia y entonces tuvimos una novedad política muy relevante en las elecciones de 97, que es que el presidente perdió el control del Congreso. Desde entonces, que era la mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, el presidente está obligado a dialogar y pactar con la oposición. En el 2000, con estas mismas reglas electorales, ya con un árbitro electoral autónomo, se dio la alternancia a en la presidencia de la República por primera vez en 70 años y fue pacífica. Además, ese año como se renovó el Congreso completo, el presidente, ya en este caso de otro partido, el presidente Fox, no tuvo el control ni de la Cámara de Diputados, pero tampoco del Senado. Y la gente, elección tras elección, 97, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, y vamos a ver qué pasa ahora en 2015, la ciudadanía no le ha dado a ningún presidente, a ningún partido, el control del Congreso. ¿Qué quiere decir? Que en los hechos se activó la división de poderes que estaba en el texto constitucional desde 1917 y aún antes, pero que en los hechos era inoperante cuando el presidente tenía el control. Tenía la mayoría de los diputados y de los senadores. Hoy eso desapareció, ¿por qué? Porque la pluralidad de la sociedad mexicana se expresa con mayor nitidez en la representación política en el Congreso, que es el espacio democrático por excelencia. Nosotros somos un país muy presidencialista, que le damos mucho más importancia a una elección presidencial que a una del Congreso. Pero el presidente, pues es uno por definición, y gana el que es postulado por una fuerza o coalición y tiene más votos que los otros. Así debe ser. Pero la gran virtud del Congreso es que refleja la voluntad de todos, de mayorías y minorías.
Y en democracia las minorías tienen derechos, entre otros el de aspirar a volverse mayorías. Esa es la importancia del Congreso. El Congreso no solo hace leyes, también tiene función de contrapeso y control al Ejecutivo. Y parte de nuestra inmadurez democrática es no haberle dado la importancia que tiene el Congreso. En nuestro país la ciudadanía le ha dado su apoyo a la democracia, pero paradójicamente cuando uno pregunta si están de acuerdo en un método, en la democracia como forma de gobierno, dicen, la mayoría dice que sí, y luego le pregunta a uno, ¿y a qué le tienes menor aprecio? Y dicen, a los partidos y a los diputados. Como si la democracia fuera posible sin partidos, sin Congreso y sin políticos. Hay que reconocer que algo se ha hecho para construir ese desprestigio. Pero también hay un discurso antipolítico que quiere vaciar de legitimidad a la democracia. Y lo percibimos en los medios de comunicación todos los días. Se hace política desde un discurso antipolítico. El INE publicó y está difundiendo el informe País sobre la calidad de la ciudadanía. Y ahí nos volvemos a dar cuenta, por si alguien no lo tenía claro, que hay una ciudadanía no solo muy insatisfecha, sino que la base, el sustento de la vida democrática es frágil en nuestro país. El 53% de los mexicanos dice apoyar a la democracia. Es la mayoría todavía, pero es una mayoría de panzazo, para decirlo en términos escolares, ¿no? Porque estamos muy por abajo del apoyo a la democracia que hay en otros países de América Latina. Y hace 10 años ya el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, alertaba que en América Latina, por primera vez en mucho tiempo, el grueso de los gobiernos eran emanados de elecciones libres y no eran las imposiciones autoritarias o militares. O sea, se había dejado atrás la larga noche del autoritarismo, de las dictaduras. Pero que esta vida democrática formal coexistía con dos muy añejos problemas: la pobreza de masas, masiva, y la desigualdad. Porque si bien América Latina no es la región más pobre del mundo, sí es la más desigual. Y pues hay que salir a las calles para constatarlo. Bueno, entonces se preguntaba el PNUD hasta dónde la insatisfacción social que estaba generando malestar de los ciudadanos, malestar en la democracia, no acabaría convirtiéndose en malestar con la democracia. Hace 10 años lo alertó. Y quizá no hemos sido lo suficientemente persuadidos por estos estudios para darnos cuenta de que en México este importante avance democrático está resultando insuficiente. Incluso sin leer el informe País, basta con hablar con los amigos, asomarse a las redes sociales, para percibir esta
insatisfacción profunda de una ciudadanía que en efecto es muy escéptica, pero lo peor, muy desconfiada, no solo hacia los poderes, sino hacia los otros ciudadanos. El 70% de los mexicanos dice no confiar en el resto de la gente. El INE, el IFE, entonces, al momento de levantar la encuesta, tenía la confianza del 34% de la gente. Es baja, pero es superior a la confianza que el ciudadano de a pie le tiene a su vecino. Somos una sociedad desconfiada, eriza, ¿no? Y lo que necesitamos es construir ciertas redes de confianza, que no es lo mismo que de complicidad ni de condescendencia, para aspirar a tener un futuro compartido, común, ¿no? Hay un programa de Canal 11 que conduce desde hace muchos años Cristina Pacheco, que se llama Aquí nos tocó vivir, ¿no? Bueno, tenemos que ser lo suficientemente imaginativos para que la frase sea: aquí queremos vivir. Entonces, ¿cómo le hacemos para querer vivir aquí en colectivo? Pues tenemos que construir una democracia más productiva, volviendo a lo básico del Estado-nación, que es brindar seguridad a sus habitantes, porque a nuestros añejos problemas de desigualdad y de pobreza hoy se suma la violencia criminal, pero también la violencia como más cotidiana. Está la violencia del crimen organizado, del desorganizado también, y pues las reyertas y agresiones entre particulares. Bueno, se nos ha deteriorado la convivencia y tiene que ser a través de pues cauces de diálogo, como podamos encontrar, haciendo la metáfora, el hilo de Ariadna para salir del laberinto donde se metió el Minotauro, ¿no? Por eso es muy importante que los jóvenes tomen la palabra, que no solo sean espectadores de la política, sino que hablen en primera persona del singular y del plural, ¿no? De la cosa pública. Creo que es venturoso que ante los abominables hechos de Iguala, que reflejan hasta dónde se desbarató en algunas zonas del territorio del Estado, e incluso las fuerzas de seguridad no solo no fueron capaces de combatir al crimen, sino que le pertenecen a esas bandas. Bueno, si algo bueno puede haber en estos días, es las expresiones pacíficas de indignación, preocupación y protesta que hemos visto en buena parte de las ciudades del país. Claro, hay expresiones violentas que demeritan, que contaminan a la protesta pacífica y que eventualmente la quieran deslegitimar. Por eso es muy importante aislar
el discurso y la acción violenta, ¿no? Y comprometerse con, pues, los valores esenciales de una vida democrática, que es aceptar que alguien piense distinto que uno, escucharlo, rebatirlo y tener métodos pacíficos para decidir después de la deliberación. Pero la democracia tiene que ser deliberación, tiene que ser discusión. Y hay más bruma que discusión. Y yo creo que la cita electoral del 7 de junio, además de que a nosotros como autoridades nos corresponde asegurar que haya casillas cerca de las casas de todos los ciudadanos y que sean sus vecinos quienes estén capacitados y preparados para recibir los votos y contarlos bien, y que sea única y exclusivamente la gente votando quien decide quién le representa y quién le gobierna. Además de eso, tendríamos que plantearnos, ante lo que estamos viendo, viviendo y padeciendo, unas elecciones mucho más exigentes en términos de la deliberación. Lamentablemente, la ley electoral siguió concibiendo los mensajes de los partidos a través de spots, de anuncios de 30 segundos. Ojalá algún día el legislador corrija eso y entienda que el mensaje de la política no es el mensaje de una marca comercial, y que entonces lo que se privilegie sean los espacios de reflexión y de debate, de intercambio de ideas. Pero bueno, eso es lo que está en las reglas hoy, y nosotros las tenemos que aplicar, aunque nos parezcan algunas un tanto imperfectas, como este modelo de la spotización. Pero eso no opta para que no se busquen espacios para el debate y la deliberación. Y quizá tienen que ser y van a ser los jóvenes quienes planteen a los partidos que fueron capaces de protagonizar la transición a la democracia, exigirles que sean capaces de ir más allá del debate de cómo llegan al poder y traslademos la discusión al asunto medular y sustancial. ¿Para qué quieren el poder y cómo lo van a ejercer? Porque ahí es donde está el fallo. Los votos ya se cuentan, pero los gobiernos democráticos son no solo los que llegan con el voto, ese es el principio, pero el desarrollo es el ejercicio de una función pública transparente, apegada a la legalidad, sujeta a contrapesos de otros poderes, al escrutinio público y a la rendición de cuentas. Y por supuesto apegada siempre a la legalidad y al respeto de los derechos humanos. Bueno, ¿qué tiene que hacer cada candidato a legislador, cada candidato a alcalde, a gobernador, ahora que se juegan 9 gobernaturas, para asegurar eso? ¿Y cuál es el papel de la oposición? Porque en las elecciones que habrá el año que entra, donde se va a renovar el Congreso de la Cámara de Diputados y 17 congresos locales, no habrá perdedores absolutos. Los partidos políticos van a llegar a los congresos. ¿Y a qué van a llegar? ¿Cómo van a ejercer los contrapesos? También la calidad del sistema político pasa, por supuesto, por la calidad de los gobiernos, pero también de las oposiciones. Entonces yo creo que las elecciones deben ser una oportunidad
para subir el listón de exigencia a la calidad de los actores políticos. Debemos de pasar del ruido y de la estridencia al diagnóstico riguroso y a las propuestas plausibles. Dejar atrás el eslogan publicitario del partido para buscar la definición ideológica, porque no hay política sin ideología, ¿no? O no hay política constructiva. Entonces, estamos en tiempos difíciles donde cunde el discurso antipolítico y lo que necesitamos es reencauzar la política democrática, y eso necesariamente pasa por una deliberación pública de mayor calidad, a la que también están obligados los medios de comunicación y por supuesto todos los servidores públicos. A este ejercicio de reflexión para fortalecer nuestra democracia, para alejarla de los barrancos, para volverla productiva, no para los actores políticos que se disputan el poder, sino para los ciudadanos. Para eso necesitamos mejor deliberación. Y entonces el encuentro que ustedes van a protagonizar, de eso se trata. La democracia necesita demócratas y necesita reflexión inteligente. Y es lo que ustedes nos vienen a ofrecer. Así que, pues sean muy bienvenidos, muchas gracias y mucho éxito en sus tareas. Muchas gracias al consejero electoral Ciro Murayama Rendón por su valioso mensaje. Con estas intervenciones concluimos el acto inaugural del ejercicio democrático universitario 2014, por lo que invitamos a las y los jóvenes que nos acompañan, así como al personal del CDD, a dirigirnos hacia el transporte del instituto que nos está esperando para llevarnos a las instalaciones del Hotel Radisson, donde comenzarán los trabajos de análisis, debate y argumentación. Muchas gracias.